Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a nuestra clase. Estamos el 19 de octubre. A ver, jóvenes, estamos... ¿Cómo están, chicos? Estamos 22 de 30, creo. ¿Qué tal? Bueno, espero estén bien. Ha sido un fin de semana bastante pesado y bueno, pues hay que seguir con nuestra clase. Bueno, mientras se suman los demás, vamos a comenzar haciendo un breve repaso de lo que hemos hecho la última clase, el día viernes pasado. Así que para eso permítanme moverme entre estas láminas y, bueno, básicamente empezamos acá. Bueno, estamos viendo el tema de la econometría, pero básicamente nos estamos concentrando en el componente teórico, ¿no? Y lo que sustenta sobre todo la econometría. Es algo así como una parte de un repaso de la estadística en general, pero aprovechando ese repaso para empezar a sentar las bases de lo que nos interesa para este curso, ¿no? Y justamente uno de los elementos fundamentales que vamos a revisar tiene que ver sobre todo con la definición de la función de probabilidad. Así que, tal como lo hemos ido revisando en clases previas, el tema de la función de probabilidad o también ya como sinónimo inclusive, ¿verdad? Como función de densidad, chicos, pues son elementos que de entrada nos llaman la atención porque eran cosas que las hemos estudiado en cursos previos, pero le estamos dando una connotación teórica adicional, ¿no? Básicamente en nuestro curso de econometría 1. Algunos de los elementos básicos que nos interesa, sobre todo recordar, tiene que ver con esto. No lo dije, pero básicamente la distribución normal desde este punto ya es un elemento fundamental que explica el comportamiento de las variables aleatorias. Entonces, básicamente esa línea se la había dibujado, chicos, cuando les mostré este ejemplo, pero les dije que se parece a una normal y es un comportamiento de una campana gaussiana. Sin embargo, en econometría tratamos de que todas las variables tengan básicamente ese tipo de comportamiento. O si no lo tienen, por lo menos, o si no lo tienen al principio, que lo tengan conforme vamos transformando las bases de datos, ¿ya? Entonces, cuando hagamos la parte del repaso con el software de econometría, una de las ideas básicas es analizar las bases de datos y esperar que la base de datos se comporte bien, ¿no? Entonces, justamente por eso, chicos, estamos revisando esto, porque ya de entrada les decimos, ¿no? Las bases de datos tienen que tener ciertos comportamientos adecuados, ¿ya? Y la idea de que sea adecuado implica muchas cosas, desde cómo levantar la información, ¿ya? Y obviamente no vamos a hacer un repaso de muestreo, pero ya tomamos en cuenta que el muestreo forma parte de su formación profesional previa, me refiero a estadística, y que cuando sabemos levantar información de manera adecuada, es que aplicamos muestreo también de forma adecuada, ¿no? O sea, aquí la parte adecuada significa cumpliendo las normas, cumpliendo las reglas. Entonces, si nosotros levantamos la información muestral de manera adecuada, cumpliendo todas las reglas del caso, deberíamos tener variables aleatorias que se comportan tal y como indica esta gráfica de la izquierda. O sea, que se comportan como una campana de Gauss. Esa es la idea fundamental, ¿no? Por eso es que hemos empezado inclusive el repaso con este tipo de gráficas. Ya no era coincidencia, tenía siempre un tipo de intención. Y cuando nosotros ya entendemos que levantar información de la naturaleza económica, claro, ya sabemos que todo tiene un comportamiento gaussiano, entonces podemos definir justamente algunas propiedades. Entre esas, sobre todo está la acumulación de probabilidades de ocurrencia de las variables aleatorias, que le hemos llamado una función de distribución, ¿se acuerdan? El nombre de la F mayúscula es básicamente una función de distribución, que no es más, ¿no?, que la acumulación de la función de densidad en términos de probabilidades. Y esa función de distribución, además, la conocemos desde varios puntos de vista. Pero antes de profundizar sobre la función de distribución, lo que hemos hecho es recordar los momentos de una distribución. Y justamente ahí aparecen los 4 primeros momentos, de los cuales estos dos, son los que más usamos en este curso. Ya el primer momento, que es básicamente la esperanza matemática, y el segundo momento, la varianza. Y aquí es importante, chicos, que noten que justamente el concepto de esperanza matemática lo venimos manejando de una forma bastante cercana. Muchas veces cuando queremos conocer el valor poblacional,
Y de hecho así es como se ha ido analizando este tipo de escenarios de la estadística y de econometría, es que los valores poblacionales siempre son valores, digamos, objetivo, ¿no? Quisiéramos llegar a conocer justamente ese tipo de escenarios. Y por ese motivo, ¿no? Además, hemos definido elementos como estos, ¿no? Una esperanza, que se llama a veces mu, pero que tiene su contraparte muestral. O sea, y cuando hablamos de muestra, obviamente hacemos referencia al trabajo que hacemos nosotros en gabinete, ¿no? O sea, con nuestras computadoras, con esa base de datos. Cualquier elemento muestral, entonces, tiene de alguna manera su componente poblacional y que casi, en la mayoría de los casos, tiene que ver algo con la esperanza matemática. Entonces, el concepto de esperanza matemática es bastante fuerte desde ese punto de vista. Y la forma que sugerimos en este curso de cálculo de la esperanza matemática es sobre todo usando la función de densidad o la función de probabilidad, ¿no? La que habíamos definido antes. Esa es la idea, ¿no? La hemos definido antes para usarla. Y justamente la estamos usando acá. Cuando las variables son de tipo discretas, entonces usamos cada variable y la asociamos a su función de probabilidad. Y cuando las variables son continuas, entonces usamos esa variabilidad de las variables continuas asociando cada elemento a su función de densidad, ¿no? Y esas son las condiciones según las cuales queremos encontrar esperanza matemática. Así que es un concepto que se puede calcular, es más, lo podemos calcular rápidamente, pero sobre todo tiene una connotación teórica para analizar las propiedades de la econometría, ¿no? Y así es además como lo vamos a ver por lo menos en esta primera parte de nuestro curso de introducción, ¿no? Que es bastante teórico, como ya lo saben. La segunda parte es, bueno, el segundo momento, también es la varianza, y como les dije, ¿no? Todo de alguna manera está relacionado con la esperanza matemática. Entonces la varianza también tiene que ver con la esperanza matemática, solo que en esta ocasión es una esperanza matemática cuadrática, ¿no? Entonces, ese componente de la varianza eh, sí está relacionado con lo que habíamos indicado antes de valores poblacionales, y la ecuación que vamos a manejar de ahora en adelante es básicamente esta. Y ahora voy a agrandar un poquito porque eso sí me interesa que lo recuerden. Entonces, en algún momento les puedo pedir que calculen la varianza de X, ¿ya? Y cuando les pida eso, necesito que hagan esto, ¿ya? Pero también les puedo pedir, chicos, que calculen la varianza de Y. Ya Y es otra variable aleatoria. Entonces, cuando les pida la varianza de Y, lo que hacen ustedes es escribir la varianza de la variable Y, ¿no? La cual va a ser equivalente, ¿no?, a la esperanza matemática de esa Y, ¿no?, la variable que les pido, menos la esperanza de la propia y todo en una esperanza matemática cuadrática. Ya esas son las ideas que nosotros tenemos que ir identificando en este caso. ¿Ya? Y básicamente hasta ahí nos vamos a quedar por ahora en tema de momentos, porque la simetría y la kurtosis, o sea, si bien son relevantes para nosotros, no son tan aplicables, por lo menos en este curso de econometría 1. ¿Ya? Hasta aquí creo que tengo una pregunta. Puede ser, Leonardo, pregunta tienes disponible para mí. Sí, Lisen. En lo que estamos revisando de la variable continua y la discreta, me confundí, yo noté que ambas no se pueden dividir. ¿Será que me puede aclarar cuál era la que se podía dividir y cuál Ah, no? claro. Sí, sí, con gusto. La variable discreta, ¿ya?, es la que no se puede dividir. Ya, Variable discreta es, por ejemplo, el número de estudiantes, el número de algo que podemos contar. Esa no se puede dividir, ¿no? Porque sería difícil encontrar 3.5 hombres, ¿no? Esa es la idea, de preferencia no se la divide. En cambio, la variable continua, más bien es continua porque la podemos dividir entre, ¿no?, entre varias opciones. Esa es la diferencia. ya, gracias, Lisen. ¿De qué? Entonces, en este punto, chicos, ya saben, por favor recuerden bien esto, esperanza y varianza. Vamos a repetir varias veces ejercicios con estos dos casos. Y las fórmulas siempre son estas. Aquí hay una y aquí está la otra, ¿ya? Ahora, viendo esos dos puntos, además hemos empezado a utilizar lo que les decía. Vuelvo un ratito. Les decía, vamos a hablar de distribuciones, ¿se acuerdan? Estas son las funciones de distribución y de entrada hemos repasado las funciones de distribución de uso común en términos discretos y en términos continuos. Las de discretos, bueno, simplemente se las he enunciado, ¿ya? Y están en el dossier por si acaso, por si lo quieren revisar. No lo vamos a usar, pero están ahí para repasar.
Porque las que sí vamos a usar son las de tipo continuo. Entonces aquí está justamente esas funciones de distribución de tipo continuo, ¿no? Las más usadas sobre todo. De hecho hay muchas más, ¿no? Una vez me topé con un libro de funciones de distribución que tenía 500 distribuciones. Entonces hay un mundo de distribuciones. Pero para nuestros fines de un curso como este de introducción a la econometría, nos vamos a basar sobre todo en los principales. Y por eso les indicaba la última clase también que nos interesa, ¿no?, revisar la normal, la distribución normal, que es la madre de todas las distribuciones, podríamos ponerlo así. Dado que siempre nos comparamos con la normal. Quiero ver el tercer momento, la de cociente de asimetría, entonces lo que analizo es la normal y veo si la normal se cumple o no se cumple. Quiero ver el cuarto momento, kurtosis, y lo que hago otra vez es compararme con la normal. Entonces, cualquier comparación, por lo menos teórica y además esperada, lo que queremos que suceda, siempre va de la mano de la distribución normal. Pero en lugar de usar la normal como parte del estudio, lo que hacemos es usar la representación de la normal, ¿ya? Ojo que esta es la representación de la normal, de la distribución normal, y no así, no es todavía la normal estandarizada, o la 0,1 que conocemos tradicionalmente. Esta es la normal, la general, ¿no? Y además, al estar trabajando sobre la representación de la normal, hemos podido recordar que existen reglas de las medias, o sea, de los promedios, y reglas de la varianza, ¿no?, que son bastante útiles, sobre todo cuando queramos escribir algún tipo de modelos y propiedades estadísticas de los modelos. Y aquí están justamente las reglas, ¿no? No se olviden, cuando la media de una variable está definida, pues sumarle una constante, se suma el resultado a una constante, multiplicarlo por otra constante es equivalente a multiplicar el resultado por otra constante. Y en reglas de la varianza, pues la idea fundamental es que una vez está definida la varianza, si le sumo una constante, la varianza se mantiene, ¿no?, porque la suma de una constante es equivalente a 0, pero si multiplico a la varianza de la variable por una constante, esa constante tiene que tener un efecto al cuadrado. Y esa es básicamente la idea y el razonamiento que queremos aplicar. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en econometría no usamos una sola variable, ¿no? Y en economía mismo, ¿no? En ciencias económicas no trabajamos con una variable, siempre es un conjunto de variables para explicar varios fenómenos. Y esos varios fenómenos, entonces, como son muchas variables que vamos a usar, la primera idea es volver todo esto una relación lineal o hacer una transformación lineal. ¿Se acuerdan, chicos? Cuando cambiábamos de una variable x y lo volvíamos en a más bx, pues recibía el nombre básicamente de una transformación lineal. Y esa es una propiedad que no está enunciada, así propiamente dicha como propiedad en general, pero la estamos trabajando en el marco del libro que revisamos y los resultados que nos da. Y la idea detrás de todo esto es, sobre todo, afirmar que cualquier variable aleatoria que sea una normal, sigue siendo una normal a pesar de que tenga una transformación lineal, ¿no? Y eso para nosotros es un resultado que sí lo vamos a usar más adelante, ¿ya? Así que no se olviden de esta parte. De hecho, está escrita en el dossier, se los he mostrado, pero también forma parte de nuestros apuntes de clase. Y luego, bueno, pues la pregunta era ya bastante obvia, ¿no? Si les acabo de indicar en el punto anterior que lo que nos interesa es un grupo de variables y no así solo una variable, entonces podemos definir nuestras propiedades estadísticas para grupos de variables, lo cual recibe el nombre básicamente de una función conjunta, ¿ya? De hecho, bueno, no vamos a anotar el nombre ahí, es más, voy a aprovechar para hacerlo de una vez. Pero bueno, en el dossier está, pero igual hay que actualizar nuestros apuntes de clase, ¿no? En este caso, a esto le estamos llamando la distribución conjunta. Así que lo anoto con un color celeste y le llamamos la distribución conjunta. Cuando hablamos de la distribución conjunta, estamos hablando básicamente de este escenario. Cuando tengo dos o más variables, ¿no?, y esas dos o más variables básicamente están ahí plenamente identificadas como elementos que explican un fenómeno. Y en este caso, X y Y estarían explicando en conjunto un fenómeno. Por ejemplo, un fenómeno que mide tanto X como Y a la vez, ¿no? Y el conjunto de probabilidades que generan estas combinaciones de X y Y arman esto, ¿no?, muy parecido a un sombrero más o menos. Un sombrero
este, que les dije, hay un baile típico en Chuquisaca que se llama los jalcas. Si alguna vez han visitado Chuquisaca y han visto sus bailes típicos, pues ese es un sombrero que se parece bastante a eso. Es la campana también, bueno, es una campana al final de cuentas, ¿no? Campana de Gauss. Entonces, cuando nosotros logramos definir esa relación de variables y vemos que se genera un gráfico así, cuando podemos inclusive, ¿no? O sea, simularlo, esa es una buena noticia para nosotros y además es una buena noticia para la econometría en general, porque ese es el principio de algo que es sumamente importante para la econometría, que se llama independencia de variables. Entonces, solamente podríamos encontrar este gráfico si nuestras variables son independientes, porque si no cumplen con esa condición, seguramente el gráfico tampoco existiría, ¿no? Y en breve les voy a mostrar por qué. Además, estamos a punto de entrar en nuestro capítulo de repaso de álgebra matricial, ¿ya? Entonces, ahí también vamos a recordar por qué deberían ser las variables completamente independientes. Y en nuestro modelo, entonces, ya saben, cuando analizamos conjuntos de variables en sí, o sea, unas ligadas a otras como variables independientes, por ejemplo, tienen que sí o sí cumplir esta condición. Por eso, este es un teorema, ¿no? Aparece como un teorema dentro del capítulo que estamos estudiando. Y claro, no hay que confundir el hecho de que hay otros modelos de causalidad, como la curva de demanda, donde las variables P y Q, de hecho, tienen relación porque nosotros le damos la relación explícita, ¿no? Pero aquí hay una división, ¿no? El término igual hace que este sea un mundo completamente diferente a este otro. Y las variables sí son independientes, aunque dentro de la ecuación nosotros buscamos más bien que tengan dependencia. Pero ojo, ahí la división es bastante, digamos, delicada de entender en términos conceptuales. La evolución de P y Q, ¿ya? Es una evolución completamente independiente. El precio puede subir, puede bajar y demás. Y la cantidad puede subir y puede bajar también. ¿Ya? A veces se dan escenarios bastante caóticos en el mercado. O sea, P y Q son independientes entre sí. Pero cuando las mezclamos en un modelo como la curva de demanda, ahí nosotros buscamos relación de variables, que no siempre se da por si acaso, ¿no? La idea de la econometría es justamente velar por el empirismo, ¿no? Por verificar que en la vida real esta relación existe. Lo bueno es que si bien en un curso de microeconomía nos dicen que P y Q sí tienen relación, pues en econometría, más adelante cuando veamos variables instrumentales, nos van a decir que este modelo está mal, que evidentemente P y Q no se comportan como dice la teoría microeconómica. Hay que hacer correcciones. Entonces ahí evidentemente notamos que esta idea básica de la microeconomía no es necesariamente la idea para verificar la independencia de variables, porque ya son independientes en sí. A ver, estoy notando que en el chat me están diciendo presente. Chicos, anoten presente todos de una vez. Manuel, Bernardo y Josué ya pusieron su presente respectivo y aprovechamos el impulso y llamemos lista de una vez. Ya, muchas gracias chicos por escribir su respectivo presente. Saben que se está acumulando esto en la lista de asistencia. Ok, muchas gracias chicos. Bien, ahora, con esto en mente, estamos terminando justamente la clase previa, indicando que ya hemos definido que hay distribuciones conjuntas. Ya sabemos que la distribución conjunta me permite demostrar un teorema fundamental de econometría, que es la independencia de variables. Aquí hay varias formas de demostrarlo. Esta es una. En breve les muestro otra más. Pero siempre que nosotros logremos demostrar que las variables son independientes, entonces también podemos demostrar que las distribuciones condicionales, ¿no? Cuando estamos condicionando una variable, pertenecen al mismo conjunto de distribuciones conjuntas, ¿no? La parte marginal que hemos hablado acá y la parte condicional son al final de cuentas lo mismo. Y cuando veíamos este punto, chicos, ¿se acuerdan? Una distribución que está condicionada es equivalente a una distribución marginal, ya sea para Y como para X, ¿no? O sea, ahorita vemos simplemente el concepto matemático, pero en términos económicos nos quedamos con la de arriba, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la parte económica, decimos que la variable X, ¿no?, sucede primero y la variable Y sucede después. Entonces, la relación de causa X y efecto Y. Y esa es una relación que casi siempre buscamos en teoría económica.
cómo es que, digamos, el nivel de ingreso afecta al consumo de las familias, cómo es que la tasa de interés afecta a nivel de inversión, o cómo es que, por ejemplo, la propia tasa de interés afecta a la demanda de dinero, ¿no?, en un mercado monetario. Entonces, ese tipo de escenarios, ¿no?, de la teoría económica son fácilmente identificables en esta relación de condiciones. Y lo interesante es que si nosotros logramos condicionar, y esto existe, es como si hubiéramos calculado una distribución marginal, ¿no? Así que esa es la relación según la cual estamos trabajando por ahora. La parte condicional y la parte marginal, ¿no? Y de aquí en adelante, claro, de aquí hacia la derecha, esto que ven por acá, era justamente la demostración, ¿no?, de cómo algo condicional es equivalente a algo marginal, ¿no? Y es una idea simplemente de justificación, todo lo que ven por acá. Y claro, la idea es, ¿y por qué revisamos esto, no? ¿Y qué utilidad le vamos a dar más allá de saber que ese es causa y ese es efecto? Bueno, pues la utilidad fundamental de este repaso de distribuciones está enfocado en el hecho de que una regresión lineal, así como la ven acá, y en función de alfa más beta x, pues en sí mismo va a ser definido como una distribución condicional, donde la variable x sucede primero, ¿no?, y tiene un conjunto de probabilidades de realizaciones en x, y la variable y aparece después, y también tiene un conjunto de probabilidades de ocurrencia de tomar algún valor. Justamente esa relación es la que queremos nosotros calcular. Y claro, siempre a partir de parámetros conocidos y un término estocástico, ¿se acuerdan? El que nosotros vemos básicamente con el elemento E que está después acá, ¿no?, en la parte econométrica sobre todo. Cómo es que la causa genera un efecto y además, qué tan importante es la variable estocástica ahí. Entonces, todos esos conceptos, chicos, están justificando que en econometría los modelos que calculamos son probabilísticos, ¿no? Y así es como tenemos que entenderlo. Y finalmente, les decía, lo último que vamos a ver en este repaso general de conceptos de estadística para el uso de la econometría tiene que ver con algo llamado las asíntotas, ¿no?, donde las asíntotas hacen referencia, sobre todo en cursos de matemática, al estudio del infinito o a comportamientos en el infinito. La idea más básica de una asíntota que conocemos es, por ejemplo, ese teorema de las líneas paralelas, ¿no? En cursos de álgebra o cálculo o en colegio mismo, alguna vez algún docente seguramente nos dijo de que las líneas son paralelas y se demuestra que son paralelas porque solamente se cruzan en el infinito, ¿no? Esa es una idea fundamental que está sobre todo justificando esto de nuestra parte de avance, ¿no?, de la teoría asintótica, ¿no? Entonces, esas rectas van a ser paralelas solo si en el infinito se cortan o se cruzan. Y ese es el concepto fundamental de la teoría asintótica, de que todo tiene un comportamiento en el infinito, ¿ya? Por eso en la clase anterior también les decía, chicos, que queremos estudiar la teoría del infinito, ¿ya? Pero no es una teoría matemática que como quizás algún profesional del área matemática lo haría, sino que estamos usando una matemática de una teoría del infinito, pero ya adecuada al ámbito de la estadística, ¿no? Y de ahí es que justamente encontramos que en estadística muchas veces nos han dicho que hay poblaciones, ¿no?, que pueden ser finitas y por lo tanto conocidas, y hay poblaciones que pueden ser infinitas o desconocidas. Usamos justamente ese criterio. Y cuando en estadística nos indican que hay poblaciones infinitas, no nos dicen que son sumamente grandes y que son tan grandes que no se los puede comprender más allá de un número y tenemos que hablar de un concepto. Recuerden que este elemento, ¿no?, este no es un número, ¿verdad? Este es un concepto. Entonces, en vez de hablar de números, que el infinito sería un número tan grande que no lo concebimos, hablamos de un concepto. Ok, no estamos llegando a ese nivel. Estamos hablando y aprovechando que la población infinita en estadística es una población desconocida, pero podemos de alguna manera tener una noción, ¿no?, de cuánto es. Y claro, ahí venían justamente las preguntas que les hacía. Bueno, les preguntaba, por ejemplo, cuánto es la población de nuestro país nada más, ¿no? Y bueno, sabemos que la población de nuestro país cada día está variando. Hay gente que está naciendo y hay gente que está falleciendo. Básicamente es el ciclo de la vida común y corriente.
y por lo tanto la población está cambiando. Entonces es una población desconocida. Pero si le pregunto a cualquiera de ustedes cuál es la población de Bolivia, tienen una idea, ¿no? Tienen una noción de más o menos cuánto es. Solo que nadie sabe con exactitud cuánto es, ¿no? Así que esa certeza de no saber con exactitud es la que me interesa en este curso para decir que vamos a hablar de términos, ¿no?, infinitos estadísticos sobre todo. ¿Ya? Esa es la idea por ahora. Bien, y nos hemos quedado justamente aquí, chicos. Ya les decía, quiero poner en evidencia de que si yo tengo una población que es desconocida, ya, si quieren podemos hablar de la población de nuestro país, de esos, digamos, 12 millones de habitantes, que pueden ser más o pueden ser menos, pero más o menos son 12 millones de habitantes, pues podemos hacer un ejercicio mental, ¿no? Porque ese ejercicio evidentemente es también bastante teórico. Normalmente no se lo hace así, pero la idea iba de la siguiente manera. Suponiendo que quiero analizar las características de mi población, me refiero al país de Bolivia, donde n es desconocido, pero más o menos tanteamos el escenario suponiendo que son aproximadamente unos 12 millones de habitantes. Si quiero estudiar las características de mi país, de hecho, la primera recomendación será hacer una muestra, ¿ya? A ustedes les dije, ¿no? Si ustedes son la población desconocida, ustedes 30 estudiantes, bueno, con 2 de ustedes seguramente no voy a explicar todo el comportamiento del curso. Y ahí lo mismo pasa con la población, los 12 millones de habitantes. Vamos a suponer que quizás con, no sé, 5.000 individuos, 5.000 bolivianos, quizás de 12 millones, quizás no voy a lograr capturar toda la información que quisiera. Bueno, estadísticamente 5.000 es harto, ¿no? Eso lo sabemos por la teoría de los grandes números. Pero si tratamos de realmente capturar la aleatoriedad de la población boliviana, 5.000 puede no ser suficiente. ¿Ya? En estadística sí es suficiente, pero en términos económicos puede no ser suficiente. Ya, o sea, además, en los últimos días hemos estado muy acostumbrados a los estudios probabilísticos, de encuestas que se aproximan o no se aproximan a la realidad, y se han dado cuenta que hay muchas encuestas que fallan. Entonces, evidentemente, tener pocas encuestas puede hacer que fallemos en un pronóstico. Va más o menos por ahí la idea. Entonces, si tuviera la oportunidad de aumentar el tamaño muestral, de hecho, la respuesta sería hagamos otro ejercicio. Y evidentemente, si pudiera aumentar el tamaño muestral, de hecho, podría suponer que el nuevo tamaño muestral sería N2, ¿no? De hecho, es más grande que N1. Por lo tanto, deberíamos ahí ya estar pensando en que con N2 voy a tratar de explicar mejor mis resultados que si fuera con N1 nada más, ¿no? Y ese es un criterio además bastante afín al propio sentido común nuestro, ¿no? Mientras más individuos observados yo tenga de una población, mejores resultados puedo tener. ¿Ya? Entonces, no necesariamente hay que excusarnos en la estadística o la teoría de muestreo. También nuestro sentido común, ¿no?, tiene mucho que ver con todo esto. Y luego aparece N3, ¿no? Y otra vez, hipotéticamente hablando, si pudiera acceder a una muestra cada vez más grande, debería hacerlo, dado que teniendo una muestra así de tamaño N3, sumamente grande, que casi es un 60% de la base de datos, ya estaría explicando mejor aún toda la aleatoriedad que está en mi población desconocida. ¿Ya? Y me quedé en la clase anterior indicándoles qué pasaría si tenemos un N4, ¿no? Donde N4 quizás es el 85% de la población desconocida. ¿No? Es 85% de los 12 millones de habitantes. Entonces aquí ya vemos que mientras más grande sea el tamaño muestral, mejor voy a explicar lo que es el comportamiento de mi población. Y claro, hipotéticamente hablando, otra vez en términos teóricos y muy ligados a este ejemplo, la mejor opción, ¿cuál sería? Pues llegar a cubrir los 12 millones de habitantes, porque ahí sí podría decir que he cubierto, ¿no?, casi o muy próximo a la totalidad de la población desconocida. Y estaría ahí por el borde, ¿no? No exactamente el borde, porque como es desconocido, entonces hay cierto margen de error, obvio, un margen de error obviamente aleatorio, pero si logro capturar la totalidad de observación, los 12 millones, ahí sí podría decir que he explicado muy bien mi realidad, ¿ya? Entonces, esa es justamente la idea. Es cómo paso de una muestra representativa, pero pequeña, ¿no?,
a una muestra también representativa, pero enorme, suponiendo que es tan grande que se aproxima al infinito estadístico, ¿no? Se aproxima al valor desconocido. Y ese es un criterio según el cual vamos a empezar a estudiar esta teoría sobre el infinito, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo aterrizamos en un concepto teórico, chicos? Para eso, por favor, nos venimos aquí a nuestros apuntes de clase, ¿no? Y tal como les ponía, es importante hablar sobre teoría asintótica en econometría. ¿Por qué? Es que conocer el comportamiento en el infinito es muy importante para poder generar inferencia estadística, ¿ya? Esa es la justificación del por qué nos topamos con teoría asintótica. Entonces, si nosotros podemos suponer que nuestra muestra puede crecer, de hecho, siempre estoy diciendo suponer por si acaso, no estoy mencionando en ningún momento que lo vamos a hacer, porque automáticamente les diría, ¿por qué no hacemos un censo, no? Y el censo me va a resolver todos los problemas. Ok, no estamos llegando a un censo, estamos haciendo estudio muestral, solo que ese estudio muestral se aproxima cada vez más al valor poblacional, ¿ya? Por eso es un supuesto y es bastante teórica la cosa. Entonces, la teoría asintótica es útil porque conocer el comportamiento en el límite, o sea, ya en el infinito, es bastante relevante para hacer inferencia estadística, ¿no? ¿Y qué cosa es inferencia estadística? Pues básicamente es, bueno, el gráfico, es pasar de un valor muestral y generalizar con eso indicando que así se comporta el valor poblacional, ¿no? Hacer inferencia estadística es usar el valor muestral para describir los valores de las variables o los patrones poblacionales, ¿no? Es justificar que la muestra es útil para explicar el comportamiento poblacional, ¿ya? Y hay dos formas de ver esto, ¿no? Dos formas, por lo menos en este primer contexto de introducción. La primera forma de enfocar la teoría asintótica se debe sobre todo a este concepto llamado convergencia en probabilidad. Bueno, la ecuación es esta, ¿no? Pero el concepto primero lo podemos analizar de la siguiente manera, ¿ya? Voy a seguir usando este gráfico. De hecho, es simplemente un gráfico inventado, pero la idea es tratar de aproximarnos al concepto de la convergencia en probabilidad. Y como sabemos, chicos, la palabra convergencia se la aplica desde varios puntos de vista, ¿no? O sea, convergencia para algunas ciencias implica ciertas fuerzas, convergencia en algunos comportamientos inclusive también implica ciertas acciones. Y bueno, la palabra convergencia es tan usada que inclusive en algún momento hubo un partido político llamado Convergencia. O sea, aquí en Bolivia, claro. Así que de eso estamos hablando en este contexto. Bien, aquí en el eje horizontal voy a medir N, ¿ya? Que en este caso hace referencia a la población, ¿ya? Ahí se supone que en algún momento he logrado la población total, o sea, lograr los hipotéticos 12 millones de habitantes del país. Y en el eje vertical, lo que voy a medir es quizás la variable x, x sub i, o sea, a nivel muestral, y esta x sub i la quiero aproximar a su valor poblacional. Entonces, ¿cómo viene el ejemplo? X es, ya saben, es una variable aleatoria que puede tomar cualquier valor y que después de haber hecho un experimento de medirla, luego conocemos su valor, pero está sujeto a probabilidades de ocurrencia. ¿Se acuerdan? Es la definición de variable aleatoria. Voy a suponer desde el principio, o sea, me refiero a este gráfico, voy a suponer ahora, chicos, que yo sí conozco el valor poblacional. Y lo voy a poner con una línea punteada. Entonces, mi valor poblacional podría ser este. Entonces, estoy suponiendo que conozco algo poblacional. Y el valor poblacional en el marco del ejercicio se llama el valor C, ¿ya? C, entonces, es básicamente, y pongo una flecha, es el valor poblacional de X. Esa es la idea. El valor C, bueno, C además es una constante, ¿no? Esa es una propiedad básica de los valores poblacionales. Cuando nosotros logramos un valor poblacional, ese valor ya no cambia más, ¿no? El valor poblacional ya no tiene varianza, ¿no?
Y básicamente es un valor fijo. Esa es la característica básica de ese valor poblacional, que no va a cambiar más, ya no es variable aleatoria, es valor poblacional. Es fijo y ahí está quieto. Y por eso esa línea punteada básicamente asume para mí que es mi valor poblacional. En cambio, X, que es un valor muestral, vamos a poner ese nombre también. Si este es el valor poblacional, entonces X, solita X, hace referencia al valor muestral. Valor muestral. ¿Ya? Ahí tengo los dos elementos. Cuando yo empiezo a calcular con pequeñas bases de datos, y me refiero ahí sobre todo a esta pequeña base de datos, evidentemente el valor muestral se aproxima al poblacional, pero no siempre es igual, ¿ya? En un ejemplo, así, voy a dibujar con mi lápiz, ahí el que desaparece es el láser. Hipotéticamente hablando, lo que sucedería es lo siguiente, que los valores poco a poco se van acercando al valor verdadero, ahí, en esa aleatoriedad. ¿Ya? Cuando tengo pocas bases de datos, hay mucha aleatoriedad. Conforme voy aumentando la base de datos, la aleatoriedad empieza a reducir. Y mientras tenga más bases de datos, ¿no?, más grande, y esa aleatoriedad empieza a ser tan pequeña que en algún momento se vuelve igual al valor poblacional. ¿Ya? Esa es la idea. En mi caso, con este ejemplo, podríamos suponer que evidentemente, claro, cuando empiezo a generar este valor poblacional y el valor muestral, mientras más datos yo tengo, más se aproxima el valor de mi variable muestral a ese valor poblacional. ¿Ya? Por ejemplo, este primer trecho que vemos aquí, este primer trecho por acá, podría ser medido, por ejemplo, con N1. ¿Ya? Tengo una base de datos bastante pequeña. Y como es bastante pequeña, pues a veces me dice que las propiedades de la población son esta y esta, en todo este rango. Ese es un gran intervalo de confianza, justamente porque tengo pocas observaciones y tengo mucha incertidumbre. ¿Ya? Bien, pero luego voy a aumentar el tamaño de muestra. Y el tamaño de muestra siguiente va a ser de N1 a N2. Obviamente incluye desde el principio la base de datos. Bien, mientras más datos yo tenga, la incertidumbre ligada a mis resultados cada vez empieza a ser menor. ¿Ya? Esto es muy parecido, chicos, a lo que estamos viendo nosotros con los datos justamente de las elecciones nacionales del día de ayer. Pues quienes han estado siguiendo sobre todo lo que está ahí mostrando el Tribunal Electoral, el día de ayer al 0,88%, o sea, ni el 1% hemos llegado, había más o menos este valor, o sea, una muestra muy chiquita, los resultados serán pues completamente diferentes a los que hoy, a plena 5:23 de la tarde, estarían mostrando. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, el día de ayer, por ejemplo, decía que un partido tenía el 60% y el otro partido tenía el 30%. Y luego entre los demás otros frentes se disputaban el restante 10%. Eso fue ayer cuando empezó el conteo, claro, un conteo con muy pocas actas escrutadas. Pero ya para el día de hoy, ya tiene más muestra, ¿no? Una muestra más grande. El número de papeletas revisadas, papeletas así, claro, ya de cada unidad escolar revisadas, ya es bastante mayor. Y creo que llegó casi al, no sé, 25-30%. Hemos pasado de un 1%, bastante volátil, a un 30%. Y en ese 30% ya no había un partido con 60% y un segundo con 30%. Ahora ya estaban las cosas un poco más reñidas. Ya vi por ahí que alguien estaba con un 40 y otro con un 30 y pico. Por lo tanto, alguien de 60 empezó a caer, ¿no? Alguien que tenía datos de 60 empezó a caer y se quedó con 40. Y alguien que estaba con 30, pues empezó a subir y está con 30 y tantos. Significa que mientras más datos yo tenga, cada vez me acerco más al valor verdadero. Bueno, y obviamente, ¿qué viene después? Pues ahí viene que yo tengo la muestra 3, que puede ser esta, y por lo tanto, cuando nosotros veamos el cómputo oficial, no sé, un 80%, chicos, N3 digamos es un 80%,
pues con seguridad los datos que vamos a ver como resultados de la elección van a ser cada vez más fidedignos, ¿no? Y ahí sí van a cambiar muy poco, ¿no? La probabilidad de cambio va a ser minúscula. Los que vimos a las 9 de la noche más o menos, ya saben, era 60-30. Los que vimos esta mañana ya no era 60-30, era 40-38 más o menos. Entonces ha cambiado bastante. Y seguramente si vemos para mañana, puede ser que inclusive se revierta según lo que dicen. Que ya no va a ser 60-30, va a ser quizás, digamos, 35-40. ¿Ven? El segundo empieza a ganar. O sea, puede ser que se dé. Eso significa que mientras más observaciones tengamos, más próximos al valor real vamos a estar. Y finalmente, ya la última idea, cuando tengo la base de datos más grande aún, o sea, casi llegando a la totalidad, al 99% si quieren, aquí estamos con N4, al 99% con muy poquito por revisar, es difícil ya que las tendencias cambien. Es muy difícil ahí, es más, es imposible prácticamente que los resultados vayan a cambiar, ¿no? Un 1% no va a cambiar la tendencia y todo, porque se supone que es una votación aleatoria además, ¿no? En cada recinto electoral ha habido cierta aleatoriedad por cierto tipo de elección hacia los de un color u otro color y demás. Esa aleatoriedad es la que se permite evidenciar de que todo, ¿no?, puede ser así, sumamente volátil, y que poco a poco, mientras más actas empiecen a revisar, o sea, mientras N sea más grande, en algún momento se va a quedar tan quieto que van a estar revisando las últimas actitas por acá, el último 1%, pero los resultados ya no van a cambiar de manera significativa. Esa es la idea. Así que, usando el ejemplo de ayer y que estamos viviendo hoy, y que se supone hasta el jueves al mediodía va a estar todo, se supone que el jueves estaríamos aquí, ¿ya? Así que una hora antes de que cierre el conteo, cuando ya esté en el 99.93% de revisión de actas, el valor que se esté enunciando con seguridad ya no va a cambiar, ni siquiera a veces en decimales. Esa es la idea de la convergencia en probabilidad. Y nos dice, ahora sí me voy un ratito acá a la parte teórica, nos dice básicamente, ¿no?, que a medida que crece el tamaño muestral, miren, a medida que crece el tamaño muestral, ahí lo amplío un poquito, ¿no?, a medida que n empieza a crecer, cada vez es más probable que la variable muestral x se parezca a la variable poblacional c. ¿Me entienden? Suponiendo, claro, que siempre hay un valor aleatorio por ahí. Claro, no, esto no es quizás matemática pura, porque básicamente tiene un componente aleatorio de la econometría. Pero por lo menos, a medida que crece el tamaño muestral, la probabilidad de que estos dos sean iguales es más alta y por lo tanto, si x vale 10, que es el valor muestral, y c vale 10, que es el valor poblacional, la resta de estos dos debería darme 0. ¿No? Porque evidentemente, cuando n realmente logra el valor alto, n ha crecido tanto, la probabilidad es básicamente absoluta, que estos dos ya van a ser iguales. X vale 10, C vale 10, y 10 menos 10 vale 0, y el resultado tiene que ser, por lo tanto, 0. ¿Ya? Esa es la idea que está detrás de nuestro elemento, ¿no? Y la teoría también que está acompañando esta parte de la demostración de la convergencia en probabilidad, básicamente dice lo mismo, ¿no? Esta convergencia en probabilidad, chicos, implica que los valores cercanos a C que toma la variable X, obviamente, la variable aleatoria, son cada vez más probables a medida que N, el tamaño muestral, aumenta, ¿ya? Ese es el concepto que vamos a manejar para denominar la convergencia en probabilidad. Y bueno, tratando de ser un poco más didácticos y yendo al grano, ya saben, ¿no?, a medida que crece el tamaño muestral, la probabilidad de que el valor muestral sea igual al valor poblacional cada vez es más alta, ¿no? Esa es la idea fundamental de esta convergencia. De hecho, no es un tema que sea ajeno a nuestro entender. De hecho, nosotros que ya estamos en un ambiente de educación superior, ¿no?, entendemos lo que está pasando con las elecciones de nuestro país y este cómputo nacional. Y además entendemos que mientras más datos tengamos de la población, entonces el valor muestral va a ser cada vez más cercano al valor poblacional, ¿ya?
Y bueno, ¿por qué me sirve eso en econometría? No se olviden que en econometría vamos a usar valores que muchas veces están ligados a la muestra. Pero lo que vamos a usar además son las propiedades asintóticas, tal que esa propiedad asintótica me va a permitir sacar conclusiones poblacionales, ¿no? Y esa es la idea de los modelos econométricos. Usar datos inclusive muestrales para dar luego resultados relacionados al ámbito poblacional, ¿no? Y a eso le llamamos la inferencia en econometría. Es inferencia estadística, pero en econometría. Y claro, no vamos a estar usando todo el tiempo esta forma de escribir la convergencia en probabilidad. Lo que vamos a usar muchas veces es simplemente este comando, plim. Plim es la probabilidad límite que implica que el valor muestral, xn, asume un valor poblacional llamado c. Entonces, en vez de estar hablando que el límite cuando n tiende al infinito, ¿no?, de la probabilidad del valor muestral respecto al valor poblacional tiene que ser 0, es bastante largo, mejor decimos que el plim de un valor muestral es igual a su valor poblacional. Y queda implícito, ¿no?, va a quedar así como ya algo que forma parte del concepto, queda implícito el hecho de que n está creciendo tanto que tiende al infinito, ¿no? Y ojo, es el infinito estadístico, es ese valor que la población boliviana serían los 12 millones de habitantes. Ahora, ¿cómo lo usamos este concepto? De hecho, es teórico por ahora. O sea, no lo vamos a calcular con datos, pero sí vamos a usar algunas propiedades del componente plim. Lo que nos interesa es esto, ¿no? Los revisamos, chicos, y todo esto viene del libro, con el único objetivo de afirmar esto. Significa para nosotros que si realmente cuando n empieza a crecer el valor muestral se vuelve igual al valor poblacional, entonces eso mismo debería pasar con los coeficientes calculados. Entonces, decimos que tita es un coeficiente que explica algo, ¿ya? Por ejemplo, tita es el coeficiente que explica la tasa de interés de los bancos. O tita es el coeficiente que explica el nivel de ahorro de las familias. ¿Ya? Es algún coeficiente que explica algo de la economía. Bien, como no podemos hablar básicamente a nivel muestral de todos los individuos de un país y saber cómo ahorra cada individuo de un país, lo que hacemos es generalizar los resultados. Y finalmente, podemos así identificar que en Bolivia, por ejemplo, se ahorra el 12% de los ingresos de los habitantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando un resultado para Bolivia, ¿no?, que básicamente es un resultado muestral, pero como básicamente la base de datos empieza a crecer y vamos calculando y recalculando y vemos que realmente ese valor ya no cambia, entonces podemos asegurar que el valor que hemos encontrado en muestra, a pesar de que la muestra empiece a crecer, ya no va a cambiar su valor y va a ser equivalente al valor poblacional. Esto, chicos, que se aplica no solamente a una variable, se aplica a un coeficiente, se llama la propiedad, ¿no?, de un estimador consistente. Eso también les pido, por favor, que lo guarden, porque más adelante, me refiero al segundo parcial, hay una derivación de propiedades estadísticas que vamos a hacer. Entonces, cuando lleguemos a justamente la parte previa al cálculo matricial, vamos a derivar las tres propiedades estadísticas que tiene cualquier estimador, cualquier indicador, ¿no? Y les voy a preguntar, obviamente, cuáles son esas tres. Y es más, vamos a buscar en Google cuáles son las tres propiedades de cualquier estimador, propiedades estadísticas, claro, y les va a salir ahí las tres. Y una de esas es esta, la consistencia. Entonces, para que nosotros logremos demostrar la propiedad de consistencia, ya sabemos a qué tenemos que llegar. Este es el resultado, ¿ya? Entonces, vamos a hacer toda una derivación así de propiedades algebraicas, propiedades estadísticas de una ecuación, para que al final logremos demostrar esto, ¿ya? De hecho, va a ser el plim de un estimador y van a ver que sí, permite sacar el valor poblacional. Entonces, ahí estamos encontrando la propiedad llamada de consistencia, ¿no? La propiedad consistencia de un modelo lineal, por ejemplo. Y miren lo curioso de esta propiedad. Justamente es lo que les decía hace rato. Cuando nosotros hablamos de los conceptos muestrales, puedo encontrar este componente, lo agrando un poquito. Un elemento eminentemente muestral, chicos, es este X barra,
¿no? Lo conocemos de cualquier curso de estadística previo, es la media aritmética o el promedio, ¿no? Y además, como les he mostrado en las anteriores definiciones, conocemos el valor de mu. Esto es mu. Y lo que les dije, inclusive al hacer el recuento de la clase, al inicio de esa clase, les decía que hay valores muestrales como X barra y hay valores poblacionales como mu, que significan lo mismo, ¿no? X barra es el promedio muestral y mu es el promedio poblacional. Entonces, la herramienta llamada PLIM es la que me permite pasar de un valor muestral a un valor poblacional, ¿ya? Y claro, no solamente poner PLIM de esto y automáticamente sale mu. Hay derivaciones que hacer, obviamente, pero este termina siendo el resultado. Entonces, siempre que nosotros logremos esto como resultado, significa que por nuestra derivación y las propiedades que hemos aplicado, estamos logrando que los valores muestrales sirvan para hacer inferencia estadística y me permitan encontrar valores poblacionales, ¿no? Eso es lo fundamental. Y lo nuevo aquí, además, es que no estamos usando intervalos de confianza. Ya así como usted lo estudiaban en estadística, cualquier inferencia, cualquier proyección que tengamos que hacer necesitaba de intervalos de confianza. Pues con el PLIM ya no necesitamos eso. Con el PLIM ya estamos identificando que si derivamos nuestro modelo y nos sale que PLIM de X es mu, entonces bienvenido. No necesito un intervalo de confianza porque ese valor muestral ya está capturando el valor poblacional. Así que chicos, ya saben, les estoy mostrando puros resultados de ejercicios que vamos a ir conociendo más adelante. ¿Ya? Pero esos resultados siempre son así de cortitos. Es la probabilidad límite de un valor muestral que debe ser equivalente a un valor poblacional. Aquí tengo dos, ¿no? Esta es la convergencia de un estimador, ¿no? Básicamente cuando logra ser la propiedad número 3 llamada consistencia, y esa es la convergencia de un indicador estadístico que logra su valor poblacional. Igual nos dice que es la propiedad de consistencia de la media aritmética, ¿ya? Donde X es básicamente la media aritmética. Pero también podemos encontrar otro tipo de consistencias. Esta, bueno, se ha cortado la hoja, chicos, dice consistencia de media de funciones. Y miren lo curioso de esta forma de encontrar resultados. Este es otro resultado, ¿no? Que tiene toda una derivación previa, obviamente. Y básicamente nos comenta que, bueno, podemos encontrar el PLIM, ¿ya? De una función. Ok, este 2 no es correcto, este 2 es una n en realidad, ¿no? Debería ser un promedio, 1 sobre n. Aquí hay un errorcito, chicos, lo voy a actualizar, ¿ya? Pero es el PLIM de 1 sobre n de una sumatoria de una función continua. Ya la idea es que sea una función continua. Pero solo por el hecho de aplicar un PLIM a una función continua, hablada en términos de medias, termina dándome como resultado una esperanza matemática. Y entonces, con eso que decimos, que evidentemente, según las propiedades de ese tipo de escenarios, podemos decir que una media aritmética de una función continua se comporta como una esperanza matemática. O sea, la media aritmética es una esperanza matemática. O sea, y dando un poco más fino, llegamos a esa conclusión, ¿no? Y es algo que hemos visto sobre todo en el momento número 1. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la clase anterior, el momento 1, pues el momento 1 implica que la esperanza matemática es afín a la media aritmética. Y si tengo una media de funciones, entonces lo que viene afín en términos poblacionales tiene que ser también la esperanza matemática. ¿Ya? Otra vez, ese es otro resultado que lo podemos estimar más adelante cuando corresponda y encontrar justamente los elementos que nos interesan. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Que un momento aquí ya es un resultado. Y más adelante van a tener tareas sobre encuentre el primer momento, encuentre y demás, encuentre la consistencia de una función, y ustedes lo que tienen que hacer es justamente, ¿no?, empezar a analizar elemento a elemento. No se preocupen, chicos, que yo les voy a enseñar a analizar primero, y una vez que les enseñe a analizar todo esto, ya luego les voy a dar la tarea, obviamente, ¿no? Así es como vamos a trabajar. Y bueno, ¿qué más vamos a usar? Esto es un teorema adicional, se llama teorema de Slutsky. De hecho, es el mismo Slutsky que ustedes seguramente lo han estudiado en microeconomía. Recordarán que en microeconomía usamos bastante el teorema de Slutsky para efectos precios y demás, en maximización de utilidad y otros. Pero en este caso, Slutsky también plantea un teorema que se aplica a las
convergencias de probabilidad. Y es bastante simple, ¿no? Y además es, más que simple, es un poco gracioso inclusive. Miren, lo que me dice es que la probabilidad límite de la función de x, ¿ya?, es igual a la función de la probabilidad de x. No, claro, la probabilidad límite de x, ¿no? Es como el plim de la función de x es igual a la función de plim de x. Ok, ese es el teorema por si acaso. Pero, ¿cómo lo aplicamos? O sea, ¿para qué me sirve en econometría? ¿Cómo lo voy a aplicar este teorema de Slutsky? Y es bastante simple, miren. Me dice lo siguiente. Si yo a nivel muestral tengo esta representación matemática de mi indicador, donde mi indicador es la media aritmética dividida entre la varianza muestral, ¿no? Ambos son muestrales, y yo le aplico el plim, el resultado debería ser el mismo, solo que en términos poblacionales. ¿Ya? O sea, que aquello que yo puedo lograr en términos muestrales, vía el plim, debería ser equivalente a los términos poblacionales. En este caso, como ven, esa es una división, ¿ya? Estoy dividiendo la media aritmética entre la varianza, pero ambas son muestrales. Pero gracias al elemento plim, como resultado me va a quedar que en vez de media aritmética en el numerador, voy a encontrar una media poblacional. Y en vez de una varianza muestral en el denominador, voy a encontrar la varianza poblacional. ¿Ya? La primera idea que está detrás del teorema de Slutsky es que la forma de escribir las expresiones o las ecuaciones en términos muestrales debe permanecer igual en términos poblacionales. Cuando estamos haciendo las propiedades asintóticas de los modelos, les voy a pedir que recuerden justamente este teorema. ¿Ya? Entonces les voy a pedir ahí, por ejemplo, chicos, ¿cuánto es el plim de tal variable? Entonces recordarán, por el teorema de Slutsky, pasa eso, me van a responder. Pero estamos adelantándonos mucho por ahora. Bien, eso sí, es una regla que no se aplica mucho, pero es bastante igual, bastante simpática. Vía el teorema de Slutsky me dice, yo puedo definir dos cosas. El plim de una variable x, que se llama c, y el plim de una variable y, cuyo valor es d, ¿no? Entonces, el valor poblacional de x se llama c, y el valor poblacional de y se llama d. Ya, ahí está definido. Pero como estamos aplicando el teorema de Slutsky de que las funciones no tienen que cambiar, ¿no?, y que básicamente el plim de una función es lo mismo que la función del plim, significa que si yo aplico plim a una suma, inclusive si es un valor muestral más un valor poblacional, el resultado plim tiene que ser el valor poblacional de ambos. Y claro, como era una suma, tiene que mantenerse como suma. Ya, es bastante sencillo, chicos. Tómenle la idea. Segunda idea. Si aplico el plim a un valor muestral multiplicado por un valor poblacional, ¿cuál será el resultado? Pues la multiplicación de ambos valores poblacionales. X asume su valor poblacional C y D, que era poblacional, pues sigue siendo poblacional también. ¿Ya? Con eso les estoy diciendo otra vez, de forma indirecta, que el plim de un valor muestral es igual a su valor poblacional, ¿no ven? Pero también les estoy diciendo que el plim de un valor poblacional sigue siendo el mismo valor poblacional. ¿Ya? Esa es una propiedad que la vamos a manejar. Nos vamos a aprovechar de esa muchas veces más adelante. Y finalmente, el plim, ¿no?, de un valor muestral dividido sobre un valor poblacional, pues simplemente es lo mismo, ¿no? Es igual a una división de los valores poblacionales. Entonces, en este caso, chicos, ya saben, el plim es una herramienta solamente, o sea, principalmente de inferencia, ¿ya? Y el plim lo usamos sobre todo a nivel teórico, ¿ya? Y cuando queramos analizar el plim, pero ya de forma empírica, tenemos que recurrir a los momentos de la distribución, esperanzas, varianzas y demás. El plim es una forma de resumir los resultados, siempre y cuando los hayamos probado, ¿ya? O sea, sin probarlos previamente no podríamos afirmar nada acerca de los plim. Y se van a dar cuenta de eso justamente cuando hagamos el primer ejercicio plim. Básicamente les voy a ir dando así valores de los momentos, esperanza y varianza para los plim, y vamos a asumir valores de los plim, ¿no?, que vamos a demostrarlos obviamente. Y después de demostrar todos los valores, vamos a lograr obviamente los resultados, tal como aparecen aquí arriba.
Les voy a enseñar a sacar estas funciones y otras más. Por ejemplo, la que más vamos a usar es esta, ¿no? El plin de un estimador. Y que básicamente es la tercera propiedad de los estimadores estadísticos. Lo vamos a usar un montón de veces. Pero eso es, otra vez, ¿ya? Les estoy poniendo aquí en antecedente, chicos, aquello que vamos a usar más adelante. Y no solamente aparece la convergencia en probabilidad, ya que les repito para terminar, hace que sea más probable que un valor muestral sea igual a un valor poblacional cuando n crece, ¿ya? Entonces ahí el supuesto es que n crece y que hace que mi valor muestral sea equivalente al valor poblacional. Pero también existe una segunda forma de ver el mismo tema y que, claro, como es la misma forma de ver el mismo tema, me permite sacar una conclusión que en breve se las digo, donde básicamente vamos a decir que el inciso A, llamado convergencia en probabilidad, va a ser equivalente al inciso B de convergencia en distribución, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona esta convergencia en distribución? Bueno, aquí sí me quedé corto. Se los voy a poner el gráfico, que no salió aquí el gráfico, se los voy a poner aquí básicamente, ¿ya? Ahí sí necesito usar la pizarra para mi gráfico. ¿De qué será la convergencia en distribución? En probabilidad ya saben es esto, ¿no? Mientras crece el tamaño muestral, cada vez es más probable que el valor muestral asuma el valor poblacional. Y esa es la idea aquí. El otro caso se llama convergencia en distribución. Y como saben, la distribución que usamos en econometría es la normal, ¿no? Lo que nos interesa en todos los casos es hablar de distribuciones normales. Detrás de eso es donde estamos. Y por lo tanto, acá arriba se les voy a poner la idea del gráfico que no apareció ahí, que se llama convergencia en distribución. Bueno, al hablar de convergencia en distribución, debo graficar mi distribución. Y ustedes saben, chicos, que la distribución base es la normal. Así que otra vez les presento aquí un eje que va a ser básicamente el valor de la variable x. Y de esta variable x vamos a suponer que conocemos el valor poblacional, ¿no? Es el valor teórico, ¿no? Y por lo tanto, esta distribución que está ahí con negro es básicamente la distribución poblacional. Esa es la idea. Para entender la convergencia en distribución, no nos basamos en la otra gráfica, nos basamos en una distribución normal. Ya aquí está medio chico, chicos, otra vez, pero bueno, el pulso no siempre es perfecto. Pero esto es una distribución normal poblacional. Ya voy a poner ahí el nombre. Es la distribución poblacional. De X, claro. De X, de la variable X. ¿Cómo le hacemos para entender la convergencia en distribución? Pues igual que antes, vamos a suponer que tenemos ciertos niveles de observaciones, cierto número de observaciones. Primero voy a encontrar una distribución muestral. Aquí el primer caso será, tengo N1 de color celeste, y este N1 es equivalente a la distribución muestral. O sea, con N1 lo que voy a hacer es calcular una distribución muestral. Y claro, voy a exagerar un poco el ejercicio. La distribución muestral de N1 va a ser más o menos esta. ¿Ya? Un poquito sesgada hacia la izquierda y además un poco más chiquita que la otra. Pero eso es mi distribución muestral con una base de datos N1. Y luego voy a encontrar un caso 2, que será N2, que es mayor que N1. ¿Ya? O sea, tengo una base de datos más grande. Y N2 mayor que N1 me va a dar como resultado otra distribución muestral. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que si con N1 datos, N sub 1 datos generé esa campana celeste, con N2, que se supone que es más grande de número de observaciones, debería tener otra distribución. Y esa otra, más o menos me saldría así. A ver si me sale una cosa verde ahí. Ahí la ven. Bien. Entonces, ahí tranquilamente les puedo pedir que analicen si la celeste o la verde se parecen más a la negra.
Y estoy seguro, porque básicamente es la intención del gráfico, que ustedes me dirán que la celeste se parece menos a la negra o que la verde se parece más a la negra, ¿no? En términos de distribución. Y luego, el último caso que les pongo ahí, suponiendo que N3 es el siguiente valor, decimos que ahora defino N3 que es mayor que N2. Bueno, y básicamente entendemos que si N3 es mayor que N2, N3 entonces es mayor que N1, ¿no? Ya no lo escribo, pero ya lo entendemos ahí. Entonces, ¿es lo que es? Otra distribución muestral. Otra distribución muestral. ¿Y qué me da esa distribución muestral de color amarillo? Ahora sí voy a hacer con calma mi gráfico. Me debería dar más o menos este valor. Bueno, ustedes van a esperar un poquito para verlo porque hasta que suelte la pluma de la tablet no aparece la pantalla. Listo. Ahora la ven. Y listo, bueno. ¿Qué les puedo preguntar ahí otra vez? Bueno, ¿cuál se parece más a la negra? Y de hecho la intención es decir que N3 se parece más a la negra que N2 y que N1. Por lo tanto, la idea de la convergencia en distribución dice que a medida que crece el tamaño muestral, la distribución muestral se acerca más a la distribución poblacional. ¿Ya? Lo mismo que pasaba con el cálculo de la probabilidad, cada vez es más probable que se parezca, ahora lo decimos también en términos de las campanas de Gauss. Si tengo una muestra muy pequeña, mi campana de Gauss va a ser, digamos, poco parecida a la poblacional. Si aumento y sigo aumentando el tamaño de muestra hasta que N3 sea tan próximo al valor poblacional, mientras N crece, entonces esa distribución se parece cada vez más a la distribución poblacional, ¿ya? Aquí a un costadito se los voy a poner justamente eso que acabo de decir, ¿ya? Que a medida que N crece, no con amarillo, con negro. Decimos que a medida que crece N, el tamaño muestral, ¿no? La distribución muestral converge a la distribución poblacional. La distribución muestral converge por decir, en vez de se parece a, converge a la distribución poblacional. Y esa es la idea. ¿Ya? Entonces, mientras tenga más y más datos, la distribución muestral va a ser muy parecida a la distribución poblacional. O sea, se va a acercar más a ser la normal, ¿ya? Una normal teórica, claro. Y claro, ese es también otro de los, quizás, no sé si supuestos, pero sí anhelos de los modelos econométricos, que sus variables se comporten como normal. Cuando hay unos estadísticos llamados Harke-Vera, sobre todo, que los van a leer seguramente más adelante en estos apuntes de clase, hay un indicador de Harke-Vera, que es un indicador estadístico, ¿no? Y que justamente me mide la proximidad de la distribución muestral a una distribución poblacional. O sea, se complementa con la kurtosis y con la simetría, obviamente, pero el Harke-Vera es más próximo para identificar si es que la distribución muestral que tengo se parece a la poblacional. Y eso es lo que estamos buscando, que las campanitas de Gauss que generamos con muestras se parezcan cada vez a la campana poblacional. ¿Y cómo logramos eso? Solo cuando aparece esto, ¿no? A medida que crece el tamaño muestral. Pero, si bien esta es la gráfica que me falta ahí en los apuntes de clase, o sea, es mejor explicarla, porque si está solo dibujada ahí a veces no se comprende. Pues eso también tiene una connotación bastante interesante. Y es algo así como una relación de causa y efecto. ¿Ya? Si nosotros logramos encontrar una distribución muestral que se parece, o sea, que converge a la distribución poblacional, entonces esa distribución muestral, chicos, recibe el nombre de distribución límite. Se los voy a anotar aquí abajito para que entiendan la idea. Y aquí, entre las tres, les voy a decir cuál es la distribución límite.
Ya, entonces, la idea que está detrás también de todo esto como concepto, para terminar de repasar nuestros conceptos, obviamente, nos dice que si encontramos, ¿no?, la distribución muestral, ¿no?, si encontramos la distribución muestral que converge a la poblacional, que converge a la distribución poblacional, claro, a la distribución poblacional, coma, entonces esa distribución se denomina distribución límite. Entonces, muevo un poquito esto, esa distribución muestral es la distribución límite. Esta distribución límite se los pongo porque más adelante lo vamos a usar. Como concepto, claro, no es que lo vamos a calcular, pero es importante ver que a veces cuando uno está leyendo un libro de econometría, le dicen en partes de las demostraciones sobre distribuciones, esta es la distribución muestral, esta es la distribución poblacional, y también me dicen por ahí, esta es la distribución límite. Se habrá que entender qué cosa será la distribución límite. Bueno, para términos de este ejemplo, la poblacional, ya les dije, en esta gráfica, es la gráfica de color negro, ¿no?, que ya es un poco visible, ¿no?, porque ya la hemos tapado. Entonces, esa es la distribución poblacional. Esa es obviamente desconocida inicialmente y solo en teoría la queremos lograr capturar y demás, ¿no? La distribución poblacional normalmente es entendida como una distribución teórica. Pero aquí abajo tienen ustedes tres distribuciones: la azul, la verde y la amarilla, ¿ya? Y solo una de estas tres logra converger, o sea, aproximarse a la distribución poblacional, ¿ya? De hecho, la celeste se parece, pero es alejada, ¿verdad? Ahora que vemos el gráfico, la celeste está muy a la izquierda y hacia abajo. La verde se aproxima, pero aún así está un poquito a la izquierda. En cambio, la amarilla sigue siendo distribución muestral, pero esta amarilla ya está sobre la gráfica negra. Entonces, entre la celeste, la verde y la amarilla, podemos decir que la amarilla, la distribución amarilla, es la distribución límite. ¿Por qué motivo? Porque uno, creció el tamaño muestral, y dos, es la que tiene mayor convergencia hacia la gráfica poblacional. Entonces, en este caso, podemos afirmar que esta es básicamente, una flechita les voy a poner, la distribución límite. ¿Por qué motivo? Porque es una distribución muestral que sufrió un incremento del tamaño muestral de n y que poco a poco se hace mejor y básicamente empezó a ser casi igual que la distribución poblacional teórica, ¿no? Y esa es, por lo tanto, la distribución límite. Cuando lean algo del libro, chicos, y entiendan, y bueno, aparezca por ahí que o hay que calcular la distribución límite, es que nos está diciendo justamente, encuentra que la distribución muestral que sea equivalente a la distribución poblacional, ¿no? Siempre equivalente o que converge. Nunca me va a decir que es igual, pero me va a decir por lo menos algún término que diga que hay mucho parentesco. Entonces, estas distribuciones muestrales que se parecen a la poblacional son denominadas también distribuciones límite, ¿ya? Y así tú es. Y bueno, como les dije, ambos tienen que ahora buscar un escenario en común. La convergencia en probabilidad, que es básicamente el PLIM, que está en el texto, y la convergencia en distribución, que es esta grafiquita, ¿no?, que busca explicarme el concepto de distribución límite. Pero ¿qué tienen en común ambas? O sea, es lo que les dije para terminar esta parte. Y la idea es la siguiente. La forma de relacionar ambas es encontrar este punto. Cuando hagamos nosotros la distribución límite, vamos a afirmar lo siguiente. Que de esta distribución límite, cuando la encontremos, vamos a decir que X muestral converge en distribución a su valor poblacional. El hecho de que ustedes vean la flecha con una letra D encima
ya tiene que implicar, o sea, ya tiene que significar para nosotros que no estamos hablando de un indicador, o sea, de un valor. En este caso estamos hablando de la gráfica de la distribución, ¿ya? A esto que ven ustedes, X sub n, una flecha, encima una letra D y el valor de C, es básicamente el concepto de convergencia en distribución, ¿ya? Esa es la idea. Pero lo que vimos hace rato, y está en los apuntes de clase, les decía también que cuando yo mido el plim de X sub n, ¿se acuerdan? El plim, ¿qué me tiene que salir si se cumple el plim? Me tiene que salir el valor poblacional. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo logro realmente calcular el plim del valor muestral X sub n y me sale el valor poblacional, entonces a esto le estamos llamando la convergencia en probabilidad. Y la forma de unir ambos es que nos dice que normalmente, si existe el plim, entonces existe la convergencia en distribución. Ya, o sea, la idea fundamental nos dice aquí, si existe el plim, entonces existe la convergencia en distribución, ¿no? Les dije al revés. Si existe la convergencia en probabilidad, o sea, el plim, entonces existe la convergencia en distribución. ¿Ya? Esa es la idea fundamental. Esa es la forma por la cual vamos a utilizar esta afirmación para demostrar algunas propiedades del modelo lineal, ¿no? De que siempre que nosotros podamos verificar que aumentando el tamaño de muestra se logra encontrar valores poblacionales, entonces podemos tranquilamente pasar de un escenario llamado plim a un escenario llamado convergencia en distribución. ¿Ya? Y esas son las dos formas y los dos indicadores que van a aparecer muchas veces en los libros de econometría. Así que, ya saben, plim es un operador, es algo muy parecido a la sumatoria, al sigma, y la flecha con la letra D se parece a la representación de la normal, ¿no? A ese signo que les puse así más o menos, ¿se acuerdan? Que significaba se distribuye como. Bueno, si bien esto se llama se distribuye como, esto se llama converge en distribución A. ¿Ya? O como lo puedan leer, pero siempre dice que hay convergencia en distribución. Ahí, bueno, no hay algo cerrado, pero tratamos de entender que este segundo elemento es convergencia en distribución. ¿Ya? Entonces, esto forma parte del lenguaje de econometría, chicos. ¿Ya? Y esta es la idea fundamental de hasta dónde estamos llegando nosotros. Bien, bueno, hasta aquí llegamos con el repaso de los conceptos de estadística. Si los ven, bueno, ahí termina, te va el grafiquito acá, y ahora nos vamos al modelo lineal, o sea que estamos próximos a la parte más, digamos, más aplicada del curso. Sobre este repaso, chicos, de esta parte llamada teoría asintótica, que he tratado de ser lo más útil con el tiempo, porque eso es lo que vamos a usar, pero quería saber si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Nada. Lice, o sea, vamos a ver ejercicios o algo para entender un poquito mejor. Sí, necesito que utilicen estos justamente para las derivaciones de las propiedades del modelo lineal. Así que los ejercicios van a venir justo con este capítulo. ¿Ya? Y si se ponen a ojear un poquito más abajo, chicos, es solo para que entiendan dónde lo vamos a aplicar. Miren, aquí aparecen algunos elementos de derivaciones donde nos interesa ver la parte de las propiedades. Así que para esto me sirve. Para que ustedes comprendan cuando les muestre estas propiedades, y en breve les muestro lo que dice Plim y demás, miren por las esperanzas matemáticas y demás. O sea, hay que entender dónde aplicamos qué. ¿No? Y aquí estamos la distribución también. O sea, ¿se dan cuenta? ¿Cómo es que puedo aplicar el hecho de que aparece una distribución normal y esta puede linealizarse? Entonces, aquí es donde vamos a justamente aplicar esto que les estoy mostrando. Tengo, por ejemplo, miren,
luego termino teniendo B más C. Entonces, ¿qué pasa con la distribución normal? Cuando yo le añado algún tipo de elementos, da claro, lo que vayamos a estar estudiando. Y cuando tengamos estos ejercicios, de hecho no son numéricos, no son teóricos. Ustedes tienen que recordar eso que hemos repasado antes, ¿no? Las transformaciones lineales, por ejemplo aquí, para encontrar algún tipo de distribuciones condicionadas. Así que ese es el objetivo fundamental. Y claro, les estoy dando justamente aquello que vamos a usar. Esto es parte, bueno, algo que vemos después. Y creo que está por acá lo de los plins. Aquí están las probabilidades. Ya, la guía sobre todo está aquí, chicos. La idea fundamental es esto que les estoy mostrando en los apuntes de clase, lo que hemos usado el viernes y el día de hoy, está pensado en que demostremos puras propiedades, ¿no? Que va por ahí. Bueno, hay un montón de propiedades que son las que dan vida a la econometría. Así que todo esto lo vamos a ir llevando de poquito. Les dije que por ahora, chicos, econometría es bastante teórico, pero también vamos a ver algo de la parte práctica justamente para ver el tema de las calificaciones y demás. Y esa parte práctica empieza aquí arriba. Vámonos casi a la carátula. Según el dossier y también según el plan de clase, ¿se acuerdan? El siguiente capítulo es matrices, por si acaso. Y aquí sí vamos a tener un poquito más de práctica con valores y todo. Así que esa es la idea. Parece tedioso, yo Dice, sé, pero es la idea. Dígame. disculpe que le pregunte, pero ¿para cuándo es el examen? O sea, ¿para cuándo En, está programado el examen? en la clase número 8, como hemos empezado el martes, entonces cuenten del martes en adelante, la clase 8 sería el jueves nuestro examen. Ya, Lice, gracias, está bien. Bien. Y, Ujú. bueno, no, nada, está súper, gracias. Ok. Bien, ahora, para justamente ver el tema de la calificación, que es algo que nos interesa, vamos con un siguiente punto. ¿Ya? Ese no está en el dossier, ya no está para nada en el dossier, pero tiene que ver con conceptos estadísticos, pero muy básicos, chicos. Ya lo que me interesa ahora es pasar todo esto ya de la parte muy filosófica de la econometría. Vámonos ahora a la parte más práctica. Yo sé que ustedes conocen cuáles son los diversos estadísticos que están justamente sustentando a la estadística inferencial y la estadística descriptiva, bueno, principalmente la inferencial, ¿ya? Y justamente por ese punto, chicos, quiero que recordemos los siguientes valores, ¿ya? Por ejemplo, así al azar, vamos a empezar con la primera persona y luego les voy a pedir que los demás participen de forma aleatoria. Andrés Muñoz, por ejemplo. Andrés Muñoz, un favor, ayúdame con algo. Dígame, Elisa. Estimado Andrés, quiero que me digas si te acuerdas o no, ¿cuál es la ecuación de la media aritmética? Uy, la verdad es que no me acuerdo. Ya, dame el número, Andrés, por favor. 5. Gracias. A ver, Natalia quiere decir, creo. Natalia, puede ser, estás con micrófono prendido. Listo. De la media aritmética, ¿no? Es la sumatoria de x y sobre n es la fórmula. O sea, eso me está pidiendo, ¿verdad? Sí, sí, la fórmula de la media aritmética, correcto. Si hablamos Allá, de la X, será sumatoria, igual a qué. Dígame. la sumatoria que inicia, allá, Ujú, es la sumatoria ujú, ya, de que inicia en 1 hasta n, ya, lo x y sobre n. ya. No se actualiza en mi pantalla, pero en mi tab ya lo he escrito por si acaso. A ver, ahí se está actualizando. Allá. Gracias, Natalia, eso es exactamente. Bien, entonces cuando hablamos de la media aritmética, chicos, esa es la fórmula, tal como lo indica Natalia. Esa es una forma de escribir la media aritmética de la variable X. También les puedo pedir que hallen, por ejemplo, la media aritmética de la variable Y, la cual sería equivalente, ¿verdad? Hay otra forma de escribirlo, por ejemplo, la siguiente. Es poner 1 sobre n y después recién poner la sumatoria, que va de 1 hasta n y de la variable y sub i. O sea, ahí van ya dos maneras de presentarles la media aritmética.
Pero lo que me interesa para este repaso del día de hoy, para cerrar la parte estadística, es ponerles una nueva variable. ¿Ya? La variable va a ser W, ¿ya? Y esta W, también como media aritmética, va a ser equivalente a 1 sobre K por la sumatoria de I que empieza en 1 hasta K de W sub I. Está un poco lento mi internet, supongo, no sé, pero bueno, ahí está. Tengo 3 medias aritméticas, así que les pido, por favor, tomen en cuenta las 3. Bueno, Andrés me dijo el número 5. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Fernanda Cárdenas. Fernanda, una pregunta para ti. Sí, Licen. Bien, ¿cómo leerías esta media aritmética de W? ¿Cómo la leerías tú? Sumatoria de los valores de W de 1 hasta K dividido entre K. ¿Ya? ¿Qué cosa es K? Límite superior No, de mis valores. no, tiene otro nombre, más conocido. ¿Qué es K? El tamaño. En este Tamaño. caso, Me estás respondiendo, creo, Natalia o Mariana. Una de las dos es ¿qué? posible. Natalia. Dale, Nat. Natalia, entonces. Natalia. Natalia. ¿Qué es K, Natalia? El tamaño de la muestra. Correcto, gracias. Entonces, chicos, cuando hablamos de la parte estadística, algo que tenemos que tener mucho cuidado, y sé que es básico, pero necesito hacer este repaso. Cuando hablamos de la media aritmética de X, ya sobreentendemos que N es el tamaño muestral. De hecho, así es como nos han enseñado. Y cuando cambiamos la variable, en vez de hablar de X, hablamos de Y, también sobreentendemos que N es el tamaño muestral. Pero chicos, no siempre N es el tamaño muestral. En econometría no. ¿Ya? Se los digo porque en serio, voy a cambiar la letra y dependiendo del modelo. Entonces, a veces vamos a escribir así la media aritmética. Es importante que ustedes comprendan que siempre vamos a ver la sumatoria, ¿no?, de todos los elementos de la variable aleatoria, W, pero ajustado por 1 sobre el tamaño muestral. Entonces, acá en este caso es el tamaño muestral. ¿Ya? Eso es lo que quería hacerles notar. Sé que es muy básico, sé que lo han estudiado previamente, pero es bueno recordar. Después de la media aritmética, el siguiente indicador que aparece en términos estadísticos se llama básicamente la varianza. ¿Ya? La varianza. Y claro, es una varianza ya ligada al ámbito netamente estadístico. Esta no es la varianza econométrica, es una varianza de estadística. A ver, entonces me voy con 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Lucas Verdún. Lucas, pregunta para ti. Hola, Lucas. Verdún. ¿Dónde está Lucas? Luciana Velasco. Luciana tampoco está. Luis Arias. Licen, sí estoy. Ah, ya, ok. Entonces, primero Luciana, por favor. Luciana, ¿qué tal? Sí, es un lío eso del micrófono y demás. Pero, Luciana, quiero que... Ya ahí ves la ecuación de la media aritmética de X. ¿Me podrías dictar la ecuación de la varianza de X? Ya, Dale. sería la sumatoria de Ujú, X y menos la media de X, todo eso al cuadrado, ujú. dividido entre N. Listo, gracias. Perfecto. Ahorita se actualiza en la pantalla, está tardando un poquito, pero he anotado lo que tú me has dicho. Muchísimas gracias. Está muy bien. Lucas, ¿estás? Sí, Listen, acá está. Listo, gracias. Lucas, díctame, por favor, lo mismo, pero para la variable y. Varianza de la variable y. ¿Cuál sería? Uy, Listen, la verdad que estoy un poco confundido.
Ah, ya. Y justo no se actualiza también mi pantalla. Bueno, voy a cambiar de mi tablet, perdón chicos. Voy a sacar los datos. Voy a quitar Wi-Fi y poner datos porque no está reaccionando. Denme un segundito. Ya debería aparecer ahí la varianza. Bien, los datos funcionan. Ok, bien, Lucas. Bueno, recuerdos para después, Lucas. Ahora sí, Luis Arias, por favor. Hace rato pedimos a Luis y bueno, nos ¿Sí, quedamos. Listen? Bien, Luis, dictame por favor la varianza de Y. En este caso sería la sumatoria del paréntesis del W menos, o sea, la media, y que sería W con rayita. No, Y, no W. Ah, perdón. De Y, perdón. Entonces sería Y menos el Y, la media, o sea, su media. O sea, Y Ya. con la rayita arriba. Ujú. Eso al cuadrado y sobre N. Según yo era sobre N menos 1, dicen, pero no estoy seguro. Ah, ya, ahí también hacemos una aclaración. No es corrección, es una aclaración. Cuando dividimos sobre n-1, chicos, es para controlar los grados de libertad en tamaños muestrales, ¿ya? O sea, de hecho eso es propio de la estadística. Normalmente cuando alguien hace un cálculo en la estadística va perdiendo grados de libertad. Ya, la media aritmética es el primer grado de libertad, la varianza es el segundo grado de libertad y así. Y evidentemente nos enseña, y está bien, que la varianza es dividir sobre n-1. Sin embargo, como les dije hace rato en econometría y demás, normalmente ya no ajustamos por los grados de libertad, sino que usamos la muestra total. Y bueno, si bien este es un repaso de estadística, está bien que usen n-1, pero mejor si es que vamos migrando de una vez a los indicadores totales y vamos a usar n nada más, ¿ya? Así que si alguien pone aquí n-1, no está mal, o sea, está bien, pero mejor si nos empezamos a acostumbrar al indicador ya ligado a la econometría, ¿ya? Ahora vamos con 5 adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Mauricio Quiroga. Hola, Mauricio. Mauricio Quiroga, ¿no está? Ok, Micaela Lema, entonces. Aquí dicen, Micaela, por favor, díctame la varianza de W. sería 1 sobre K, sumatoria de W1, WI menos la media de W, al cuadrado. Todo al cuadrado. Ok, gracias. Bien, perfecto. Eso es lo que queríamos. Básicamente, chicos, ya saben, no siempre N es el tamaño muestral. A veces K puede ser tamaño muestral. Hay que adecuarse a lo que vayamos a tener en nuestras ecuaciones. ¿Ya? Eso les digo porque en los exámenes de econometría a veces cambiamos las letras muy a menudo porque usamos muchas letras. Y a veces les pedimos indicadores estadísticos y, bueno, pues, no siempre N está disponible. Bien, después de la varianza viene la covarianza. Vamos con 5 adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Roberto Quinteros. Roberto, ¿estás? Sí, Lice. Roberto, ¿cuál será la ecuación de la covarianza? Ya, si no estoy mal, era la sumatoria de x1 menos su media por y1 menos su media y todo sobre n, ¿verdad? O n menos 1. Perfecto, está muy bien. ¿Está bien? Eso es. Tengo entonces luego la covarianza de x y y, ¿no? O sea, definimos, como es una covarianza, es de dos variables, definimos la covarianza x y. Y como dice, básicamente, su compañero está muy bien, es 1 sobre n por la sumatoria de x y menos el promedio por y sub i menos su promedio. Esa es la covarianza que podemos encontrar, sobre todo si nos ponemos a pensar en las medias y varianzas descritas previamente, ¿ya? Ok, Roberto, gracias. Y me voy con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Carla Villalón. Carla, ¿estás? Sí, listen. Bien, Carla. Con las variables x, y, w que tenemos arriba, ¿se podrá construir alguna otra covarianza?
O sea, pregunto eso porque viendo las variables que tenemos son 3. Y hemos usado 2x y y. Y con x y y hemos construido la primera covarianza. La duda es, ¿podremos construir otra covarianza? ¿Habrá la opción? No estoy segura, Lisen. Ya. ¿Alguien, chicos? Gracias. O sea, Licen, se Sí podría se armar puede, Liz. si el tamaño muestral n es igual al tamaño muestral k. Exacto, Leonardo. Gracias. Ese era el concepto detrás de esta pregunta. Chicos, mucho cuidado. La única covarianza que por ahora podemos formar es x y y. ¿Ya? A veces pasa que el tamaño muestral k es diferente de n. Y de hecho va a ser diferente de n. Entonces, como k es diferente de n, no hay alternativa, no hay forma de construir otra covarianza. Por ejemplo, x y w no se puede dar porque x tiene un tamaño muestral n y w tiene un tamaño muestral k. Entonces, tienen diferentes tamaños muestrales. Por lo tanto, no cuadra. Lo mismo y con w. Así que gracias, esa era justamente la idea. Pero después de la covarianza, viene el último punto que sería la correlación. Es el último indicador del repaso. Y viene la correlación. A ver, veamos, dado que Carla era la última persona, nos vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 en tu caso, ¿no? Gabriela Tapia. Gabriela. Ok. La correlación es igual de, la correlación de x y y es igual a la covarianza de x y y sobre la desviación estándar de A por la desviación estándar de B. ¿Qué es A y qué es B? Si tú me dices si está perfecta tu respuesta. Ay, perdón, me confundí. Es de x y y. Exactamente. Ok, gracias. Bien, tal como dice su compañera Gabriela, eso es correcto. La correlación, chicos, es una unión de los indicadores previos. Es básicamente la covarianza sobre las desviaciones estándar. La desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Entonces la pregunta es, ¿qué es una desviación estándar? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Mayra Vanessa Alcalá. Mayra Vanessa. Sí, Liz, aquí estoy. ¿Qué es una desviación estándar? Es cuánto puede, bueno, se parece un poco a la varianza. Es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Eso, La eso. varianza es lo que varía. Desviación estándar, gracias. Eso es básicamente lo que necesitamos. La desviación estándar es básicamente la raíz cuadrada de la varianza. Y entonces, cuando calculemos la varianza de X, ahí vamos a tener esa es su respectiva desviación estándar y lo mismo con Y. La desviación estándar de X vamos a poner de Y, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza de Y. Y la desviación estándar de W, y como subíndice lo estoy poniendo, chicos, es una alternativa. Me olvidé poner el paréntesis. Y va a ser la raíz cuadrada de la varianza de W. Eso es. Entonces, esos son los indicadores básicos que todos nosotros tenemos que saber aplicar, sobre todo si queremos enfrentarnos el capítulo de regresiones, ¿no? Que es, como les dije, es lo que viene más adelante. Y para la parte práctica, después de haber visto todos estos componentes, aparece un último y con el cual nos vamos a quedar hoy. El último tiene que ver con el concepto llamado regresión lineal. Regresión lineal. ¿Ya? Para la regresión lineal, bueno, necesito un poquito de espacio aquí para mostrarles lo que quiero. Cuando llegamos en estadística a hacer la regresión lineal, es que antes ya hemos revisado la media aritmética, varianzas, covarianzas y correlaciones, ¿no? O sea, más o menos esa es la maduración en un curso normal de estadística y seguramente así lo han visto ustedes. El siguiente paso es hablar de la regresión lineal. Y cuando hablamos de la regresión lineal, nos dicen que hay dos variables, que justamente son las que están arriba. Nos dicen que hay una variable llamada y, la cual está en función de la variable llamada x. Esa es la idea fundamental. La regresión lineal empieza con una relación funcional. Y eso se llama, por lo tanto, relación funcional, porque necesito ver que hay una función entre un elemento y otro, o sea, que y dependa de x. Existe esa relación funcional.
Y cuando definimos en estadística y después, claro, en econometría, la relación funcional, podemos describir esa relación funcional, por ejemplo, con una ecuación, ¿ya? Y por lo tanto, despejamos de acá la ecuación, la cual va a ser y sub i, que es igual a una constante a, más una pendiente b, ¿ya? Multiplicada por la propia variable xy. Esa es una representación en términos lineales de la relación funcional. Y cuando llegamos a esta representación, justamente nos ponen en evidencia que hay dos cosas que sí conocemos. ¿Ya? Por ejemplo, el elemento y sí lo conocemos porque es mi variable aleatoria. Conozco su media aritmética, conozco su varianza, conozco sus demás indicadores. Luego aparece, chicos, la variable x, la cual también conocemos. Conozco su media aritmética, su varianza y todo lo que corresponde. Pero para poder cubrir el ambiente de la regresión lineal, existen dos componentes que no conocemos. De hecho, A, ya saben, lo desconocemos y B también lo desconocemos. Entonces, son dos elementos que quisiéramos conocer. Y dado que nosotros ya hemos repasado los indicadores básicos de la estadística, entonces, tanto el elemento A como el elemento B ahora sí los podemos conocer. ¿Ya? O sea, y la forma de representar A y B para esta relación lineal es básicamente la siguiente. La fórmula, por ejemplo, de B, que es lo primero que encontramos, B estimado va a ser equivalente a la sumatoria de x sub i menos su promedio por y sub i menos su promedio, ¿ya? Donde y claro, y empieza en 1 hasta n, tiene que tener conformación del mismo tamaño muestral, y dividimos todo esto entre la sumatoria de i que empieza en 1 hasta n, claro, de x sub i menos x barra al cuadrado, ¿ya? Eso es parte del coeficiente de regresión de una ecuación lineal que representa la relación funcional, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, si nosotros previamente ya hemos calculado, por ejemplo, la covarianza, ¿se fijan? Aquí está la covarianza. Entonces ya tenemos los indicadores necesarios para calcular el numerador del coeficiente B, ¿no? O sea, el numerador de la pendiente de la ecuación lineal de una relación funcional. Y si además hemos calculado la varianza de x, aquí arriba, con el numerador, entonces también tenemos las condiciones para hallar el denominador que me permite explicar a B, ¿no? Y esa es la idea fundamental, es usar la media, varianza, desviación y demás para hallar el valor de B. Y finalmente, después de hallar el valor de B, puedo hallar el valor de A, ¿no? Porque es mi otro valor desconocido. Y diré que A, que es desconocido, lo podemos encontrar a partir de despejar el valor de A. Y cuando despejamos el valor de A, me queda que Y promedio menos B estimado por X promedio es específicamente el valor que estamos buscando. Y con eso decimos que, bueno, pues la parte de la regresión lineal ya estaría de alguna manera cubierto, porque se fijan, quiero saber cuánto vale A, entonces aquí está el valor de A. Es el promedio de Y, ¿no? Que está aquí, es el promedio de X, que está aquí, y es el valor de B estimado, multiplicado por X, claro, que está aquí. Por eso hallamos primero B, y luego terminamos hallando A. Y con esto, entonces, culminamos calculando una regresión lineal, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, cuando llegamos a un curso de econometría, se supone que todo esto ya lo habríamos revisado con anterioridad y que vale la pena mencionarlo en el capítulo de repaso de conceptos estadísticos. Y aquí sí, chicos, me interesa darles una tarea justamente para ir acumulando puntaje y para que no todo sea teórico más adelante, se dan cuenta que es bien pesado. Me interesa, chicos, que ustedes identifiquen estas dos variables con los datos de sus países, ¿ya? O sea, básicamente, lo que voy a hacer es que vamos a definir la variable X y Y nada más. O sea, W no entra en el juego. Vamos a definir esas dos variables y a Y, por ejemplo, le vamos a llamar el nivel de importaciones del país. Importaciones de bienes y servicios.
Ya, es todo lo que importamos. O sea, pónganse a pensar en Bolivia, ¿no? Los bolivianos importamos, por ejemplo, automóviles, importamos también ropa, importamos muebles, hay un montón de elementos que importamos de otros países. Entonces, el valor total de las importaciones por año es un indicador que quiero que ustedes busquen en la base de datos del Banco Mundial. Esa que hemos revisado en la primera clase. Son importaciones de bienes y servicios. De bienes y servicios. Eso se va a llamar la variable Y. Y la variable X va a ser equivalente al PIB, al Producto Interno Bruto de nuestros países asignados. Entonces, X será el valor del PIB. ¿Ya? Le pongo el PIB porque, bueno, sé que conocen qué significa PIB, chicos, ¿no? Hemos pasado el curso de economía en algún momento y, bueno, evidentemente ahí hemos estudiado qué cosa es el Producto Interno Bruto de los países. Lo que me interesa que hagan, chicos, entonces como tarea, es justamente esto. Calculen la media aritmética, la varianza, desviación estándar, covarianza, correlación y regresión lineal, usando básicamente estos indicadores, ¿ya?, para sus países, donde la variable Y es el nivel de importaciones de bienes y servicios y la variable X es el nivel del PIB. Pueden usar un tamaño muestral de 25 o datos, ¿ya? O sea, no importa en qué año, no tiene que ser el último año. Usen los datos que sean más continuos posibles. Eso me pongo a pensar sobre todo en el caso de Venezuela. Ya cuando revisamos la base de datos del Banco Mundial y revisamos Venezuela, los últimos 10 años no tiene datos. Entonces, si a alguien le tocó Venezuela, o sea, no me diga que no tengo los últimos 10 años. No importa. Use los 25 antes de los 10 años. ¿Me entienden? Entonces, no son los últimos 25 años, son 25 años. Y ustedes tienen datos desde el 1960 al 2019. O sea, es un gran rango de años para que ustedes elijan 25. ¿no? Pero claro, son 25 continuos, ¿no? No es saltando. Con esa base de datos de 25 observaciones, calculen estos indicadores. Media, varianza, covarianza, correlación. Claro, desviación estándar también. Regresión lineal con A y B respectivos. Solo es calcular, no hay que interpretar todavía. Mañana, cuando revisamos el siguiente punto, que es la prueba de hipótesis, porque es un poquito largo, no me alcanza ya la hora de la clase. Cuando hagamos la prueba de hipótesis, ahí sí vamos a poder interpretar nuestros indicadores. ¿Ya, chicos? Esta tarea tienen, por favor, para el día de mañana. Lo pueden hacer en Excel, pero necesito que los resultados me los pongan así. La tabla de Excel que han usado y el resultado a un costado. De preferencia no usen, no usen las fórmulas del Excel porque no siempre utilizan, por ejemplo, la varianza con n. A veces ellos corrigen por n-1. ¿Ya? Entonces la idea es, traten de correr todo esto por ahora con el Excel. Ahora, si alguien no quiere usar Excel, puede usar también su propia calculadora, hacerlo a mano. Pero lo importante es que esto me lo presente en un documento hasta mañana antes de iniciar la clase. ¿De acuerdo? Lisa, o sea, ¿quiere que lo hagamos en Excel en un documento, escribamos los resultados o simplemente subirle el Excel resaltando los resultados? En Excel resaltando los resultados. Ah, ya, Lisa, está bien, gracias. Gracias a ti. Entonces, esto es muy próximo a lo que en algún momento han revisado en estadística, ¿no? Seguimos en el capítulo de revisión de conceptos de estadística, entonces, esto es algo muy práctico que creo que todos deberíamos recordar, chicos. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Les voy a dejar estos últimos 10 minutos para que busquen su base de datos, empiecen a hacer su tarea. Y así mañana, ya, empezamos la clase y ya deberían estar todas las tareas presentadas en la plataforma, por si acaso. De preferencia en Excel, chicos. Y si no pueden en Excel, pues lo hacen a mano, pero tiene que ser evidente el cálculo que han hecho. Dicen, y, o sea, mi internet medio como que se cortó, entonces no le entendí muy bien la tarea. ¿Podría repetir, por favor? Claro que sí. Lo que me interesa, chicos, es que recordemos el cálculo de estos indicadores más allá de la ecuación, que lo calculemos. De preferencia, usen el Excel para hacer un cálculo casi manual. ¿Ya? O sea, en el Excel podemos justamente encontrar
las sumatorias, las divisiones respecto a valores. Entonces, usando justamente esa herramienta, traten de demostrar que van a calcular todos los indicadores: media aritmética, varianza, desviación estándar, covarianza y correlación. Además de los coeficientes de la regresión lineal. En esta ocasión, solamente les pido que hagan los cálculos de todos estos indicadores, ¿ya? Y en el Excel, porque la idea es hacer un poco de práctica, ¿ya? Después, cuando usemos el software de econometría y demás, eso es un comando que se aplique y sale todo de una vez. Pero esta vez, para hacer un poco de práctica de revisión estadística, háganlo uno por uno. Solo van a usar la variable X y la variable Y, ¿no? Con 25 observaciones continuas de sus países asignados. Creo que todos tienen país, sí, porque la primera clase hemos asignado a todos, pero la idea fundamental es hacer eso, ¿ya? Necesito sí o sí que me muestren en el Excel o en el Word o donde vayan a presentar la base de datos que han usado, los 25 datos para X y para Y, y luego ya vayan mostrando a un costado los resultados que han ido hallando. Es una tarea bastante simple, chicos. Si es que dominan el Excel, lo van a hacer muy rápido, ¿ya? Pero también, si gustan, pueden usar sus calculadoras. Yo sé que en algún momento van a usar calculadoras para ir sacando los resultados de todos estos componentes, ¿ya? Si alguien no lo hace en el Excel, lo puede hacer también a mano, ¿no? Una hojita de papel y va anotando sus resultados. Eso también sirve, ¿ya? Pero ambas opciones están disponibles. Eso es, chicos. Ya, listo, muchas gracias. ¿De qué? Entonces, bueno, últimos 7 minutos de clase, chicos. ¿Preguntas? Listen, ¿puedes subir los videos de las clases, por favor? Están. Se llaman clase O sea, 1, creo que clase está 2. hasta el 3. Sí. Ah, ya falta la clase 4. Pensé que la había subido, perdón. La subo en breve. Está bien, Listen, gracias. No, usted me dale. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? El repaso de estadística. Como les dije, mañana repasamos rápidamente la prueba de hipótesis de la regresión lineal y luego ya nos vamos a, por favor, esto, revisen esto, repaso de matrices. Ya, más que qué es una matriz y demás, que es la primera hoja, me interesa que repasen esto, suma de elementos. Ya es el punto 2, suma de elementos. Es lo que vamos a hacer, básicamente, a tratar de apropiar los conceptos del álgebra matricial para fines de la estadística. Y como notarán, vamos a encontrar indicadores como la media aritmética. Y entonces quiero que todos sepamos cómo hallar una media aritmética a partir de componentes matriciales. Y después de la media aritmética, pues ya se van a dar cuenta que vamos a hallar otros indicadores, inclusive llegando a una matriz generadora de residuos que se llama una matriz idempotente, ¿no? Que mañana lo hacemos con más calma. Y algo que voy a pedirles que analicemos también es el punto 3, o sea, 2 y 3 sobre todo, que significa rango de una matriz. Y aquí tiene que estar evidente lo que hemos hablado el día de hoy con ese teorema llamado independencia de variables. Entonces, cuando queremos analizar el rango de una matriz, ¿no? Tenemos que entender básicamente que aquí es donde se demuestra la importancia de la independencia de variables. Y para eso tienen que ustedes repasar qué cosa es el rango de una matriz y básicamente dentro del rango de una matriz, qué cosa será el rango fila y el rango columna. Una parte resumida está aquí, ¿ya? Sin embargo, les he subido en la parte de la bibliografía el capítulo 2 del libro Green. ¿Ya? Justamente en ese capítulo 2 está todo lo demás, donde obviamente vamos a encontrar todos los detalles del repaso estadístico. No son muchas hojas, son 2, miren. Es esta hoja, estas 2, bueno, 3 en realidad, desde suma de elementos. Estas 3 hojitas es lo que necesitamos dominar el día de mañana para luego ya pasar adecuadamente al capítulo de regresión lineal. ¿Ya? Pero lo hacemos esto en general mañana, hacemos un poco de práctica con vectores y con matrices, y más o menos por ahí estaríamos por cerrar el capítulo, llamado el capítulo número 3, chicos. Así que por favor, revisen el capítulo 2 del Green, que está en la parte de bibliografía. Repasen estas hojitas de los apuntes de clase, que son el resumen de ese capítulo,
Y bueno, mañana hacemos algo de prácticas en clases sobre este tipo de puntos. ¿De acuerdo, chicos? Eso como, por favor, una petición así expresa para mañana avanzar de forma adecuada. Y bueno, vean, mañana ya es martes. Miércoles hacemos un repaso general y el jueves estarían dando su primer parcial. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Cuándo dijo, perdón, Lisa, el parcial? Jueves. El jueves. Ya, gracias. Sí, y bueno, repito igual, ¿no? Cada día 8 de clase, o sea, 7 de avance y el octavo va a ser el examen. Así es el primer, segundo y tercer parcial. Natalia, ¿querías preguntar algo? No, Lisen. Ya. Está bien. Ya, gracias. Bien, chicos. Hoy quedamos aquí. ¿Ya? Ahorita ya nomás su tarea y también subo el video para que estemos acordes. ¿Ya? Gracias, chicos. Que estén bien. Gracias, Lisen. ¿No tenemos que poner presente o algo así? Hasta mañana, Lisen. No, está bien. Está bien. Desconéctense nomás. Chao, Ya. chicos. Hasta mañana, Lisen. Gracias. Gracias. Gracias, Lisen. Hasta Chao, luego. chicos.